Mi querido Nelson, buenos días a Ahí toda sí, la audiencia, gracias por la invitación, solo perdón que me entró una llamadita, por eso no se estaba atendiendo. preocupe. Muy bien, aquí está. Gracias, mi querido Ferdinand, por aceptar siempre conversar con nosotros. Ahora en otro papel, en otro rol, ahora en el rol de candidato, porque creo que la mayoría de los asambleístas van a repetir, Ferdinand, si me equivoco. Sí, la gran mayoría, por ahí unos cambios nada más, pero mínimos, han de haber sido dos, tres, no más. Claro, es básicamente la continuación después de este pare que están realizando para con ustedes. Y me gustaría abordar ese tema antes de ir al tema político, electoral y de campaña. ¿Cómo podemos mejorar, Ferdinand, o cómo le podemos ofrecer a la gente una mejor calidad de asamblea en esta oportunidad que viene de borrón y cuenta nueva, esperando con un presidente distinto? Nelson, mira, para contestar la pregunta, sí hay que hacer un pequeño análisis en retrospectiva respecto a la Asamblea, y Ok, nosotros lo hemos venido sosteniendo. No defendemos a personas. Pero lo que sí debemos de defender todos los ecuatorianos es la institucionalidad de cada poder del Estado. ¿Qué ocurrió con la Asamblea en la época de Lenín Moreno, que estaba el señor Litardo? Una asamblea de venta de hospitales, de entrega de claro. hospitales, y eso fue juzgado en la justicia ordinaria. La asamblea venía menos, tuvo un deterioro terrible, la ciudadanía perdió la confianza. Luego viene esta asamblea donde quien pone a la presidenta, que en primera instancia era Guadalupe Llori, Claro. fue el mismo gobierno nacional. Y esa asamblea lastimosamente no tenía una agenda ciudadana, tenía una agenda particular del Ejecutivo, producto de lo cual no se reflejaba un trabajo de la asamblea en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, que teníamos una agenda programática tanto en materia de legislación y de fiscalización, con todos los pormenores que estaban de por medio y con todo, nadando un poco contra la corriente, Ujú. pudimos nosotros de alguna forma instaurar esa agenda ciudadana. Ahora bien, luego que se hace el cambio, que llega Virgilio Saquicela a la presidencia, la asamblea empieza a tomar un giro distinto y un trabajo bastante rápido. Mm, ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea, como ustedes saben, tiene dos funciones, claro, legislar y fiscalizar. así es. Dentro de estas dos funciones, ustedes van a preguntar, bueno, ¿legislaron? Yo les voy a decir con absoluta certeza que sí. Tanto es así que en la Asamblea de Litardo, y es mala la comparación, tampoco me enorgullece particularmente a mí una comparación con esa Asamblea que fue de vergüenza absolutamente y llena de corrupción. Tanto fue así que en aquel periodo, si mal no me falla la memoria, de acuerdo a lo que está en la misma página de la Asamblea Nacional, Ajá. ellos aprobaron alrededor de 74 leyes en 4 años. Ok. 74 leyes en 4 años. Nosotros, en los 2 años que estuvimos, aprobamos 53 proyectos de ley que fueron promulgados. Dentro de esos proyectos de ley, 9 que envió el Ejecutivo, 4 fueron aprobados en materia de seguridad, que a decir del Ejecutivo en su momento era el cuello de botellas que ellos tenían para no hacer una lucha frontal contra la delincuencia. Absolutamente mentira, Pero porque desde que aprobamos esos proyectos de ley no a pasó la nada. fecha, no ha cambiado absolutamente nada, O ha sea, no es que empeorado. ustedes, como decía el gobierno, que la asamblea le bloquea, le molesta, que, o sea, no, era también otra mentira porque sí se le dio paso, sí se dio chance a la mayoría, según lo que entiendo, una gran parte, otras pasaron, otras se fueron negadas, pero no es que a Lazo se le negó el trabajo. No, en lo absoluto. Jamás construimos el plan de desarrollo como ellos indicaban. Más bien, por eso digo, dato mata relato. ¿Qué hicimos nosotros? El Ejecutivo envió, señores, 9 leyes durante los 2 años que estuvimos en la Asamblea Nacional. Una producción muy baja para quien finge como colegislador, Claro, en el este caso presidente. el presidente de la República. 9 proyectos de ley. 4 de ellos, insisto, en materia de seguridad, los despachamos en carácter urgente y en periodos bastante rápidos y fueron aprobados 4. De los 3 estaban en trámite todavía y 2 que fueron archivados. ¿Por qué? Porque contravenían la norma Ok. constitucional, porque ya existían.
porque el mecanismo que había usado el Ejecutivo dentro de la redacción o el desarrollo del proyecto de ley no era el correcto, etcétera. Entonces, jamás obstruimos ese plan de desarrollo del gobierno nacional. Respondimos con lo que era de carácter urgente. ¿Qué Ujú. cambió? Absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer con una nueva asamblea que llegue en este periodo, que va a ser también bastante corto? Para nosotros ha sido una conclusión muy sencilla. El país tiene cuentas pendientes. La Ya. Asamblea Nacional tiene cuentas pendientes. Ujú. En lo personal también dejé cuentas pendientes. Y la Claro. Revolución Ciudadana, nosotros tenemos que concluir lo que ya empezamos. En lo particular, yo desarrollé un proyecto de ley en materia de seguridad también, básicamente reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal respecto a ciertas instituciones jurídicas del Código Orgánico Ya. Integral Penal. Ese proyecto de ley que fue trabajado durante aproximadamente 3 meses con academia, abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales, los más cercanos que yo pude tener acceso, y ese proyecto de ley que ya estaba listo para presentar, de hecho, en el mismo mes de mayo lo Claro. íbamos a presentar, a hacer el anuncio, porque ¿qué apuntaba? Apuntaba realmente a resolver esos problemas que existen en el día a día, tanto los problemas que le pueden pasar a la Policía Nacional cuando detienen a un delincuente, a los jueces cuando están en el momento de resolver la prisión preventiva o no de un delincuente, a los abogados también que muchas veces se pueden valer del libre, de la práctica del ejercicio para liberar delincuentes. Es decir, lo que nosotros íbamos a dar eran reglas muy drásticas ¿Como cuál para más o ese. menos, Ferdinand? Como para que la gente diga, ah, ok, bacán, entiendo si es que esto es, si un delincuente es detenido o un fiscal tiene que trabajar, como cuál más o menos en puntual. Una, una de las cosas, una de las instituciones que nosotros trabajamos era la prisión preventiva, Ya. las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, porque han abusado. Si ustedes preguntan Ok. con datos cuántos arrestos domiciliarios tenemos en Guayaquil, solo en Guayaquil, ustedes van a observar que datos de la misma policía son alrededor de 700, 750 elementos policiales que están cuidando a personas que están con arrestos domiciliarios. Y ustedes dirán, bueno, deben de ser personas adultas mayores, unos casos sí, bueno, deben ser personas que tienen algún tipo de capacidad especial, algunas sí, pero Claro. lo que les... Una triste noticia que también nosotros pudimos ver es que la gran mayoría de esas personas eran personas vinculadas a delitos con el narcotráfico, delitos Oh. como robo, y esas personas estaban siendo cuidadas por la misma Policía Nacional. No sé si Ese ustedes... es un abuso, ¿no? O sea, estar que vinculado a un delito de narcotráfico y luego decir, sí, pero me voy a la casa y me cuidan. O sea, tremendo abuso. Totalmente. Ese abuso es el que nosotros, insisto, las reformas al Código Orgánico Integral Penal no son reformas que yo hoy día amanecí iluminado y digo, voy a reformar, Claro. no sé, los delitos de carácter sexual del Código Orgánico Integral Penal. No, son reformas que requieren estudios tanto en lo dogmático como en la práctica y con indicadores que te lleguen a una conclusión. Así lo hicimos con personas experimentadas. Esto no fue un trabajo solo mío, fue un trabajo de un equipo que se conformó y ese fue el resultado. Entonces trabajamos las medidas cautelares para poner ya restricciones al abuso de las medidas cautelares, a la Ujú. presión preventiva también cuando se debe dictar directamente la presión preventiva sin mayor análisis. Y varios tipos penales también como delincuencia organizada, el tema de la extorsión, que ustedes recuerdan, uno de los artículos que mandó el presidente Lazo era sobre las vacunas. Claro. Entonces, yo hice la observación en el Pleno de la Asamblea Nacional, que era un tema de populismo penal, porque ya lo teníamos en el Código Orgánico, en el Código Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal, un tipo penal determinado como la extorsión. Ujú. Entonces, era un tipo de populismo penal cortinas de humo. Y así pasamos con este gobierno de cortinas de humo tras cortinas de humo. Y yo lo he dicho en varios medios de Ujú. comunicación, lastimosamente se han prestado para generar esa agenda de descrédito en contra de varios poderes del Estado. ¿Para qué? Con estas cortinas de humo, ocultar los problemas reales que existen en el país. ¿Qué le decimos nosotros a la ciudadanía? Ujú. Bueno, es angustiante lo que vivimos, es desesperante, no va a ser fácil,
pero nosotros como Revolución Ciudadana sí tenemos un equipo conformado, con experiencia, con capacidad, con convicción, para luchar contra ese mal que tanto nos aqueja a todos en el país, Ujú, para recuperar el país y como hemos denominado dentro de nuestra campaña, que sea el resurgir de la patria. ujú. Ese resurgir es conjuntamente con todos los ciudadanos. No va a ser fácil, va a ser durísimo porque lo han destruido todo. ¿Por qué? Por el odio. Y lo hemos Mm. dicho en otros espacios. Lastimosamente, la gente nos pregunta, bueno, pero ustedes han propuesto algo. Claro que propusimos en nuestra época, en estos 2 años. Claro. Nos sentamos con el Pero gobierno es muy nacional. difícil cuando tienes, Ferdinand, no tienes en este caso el presidente, que es un soporte. Entonces, te pregunto, el ideal, Ferdinand, sería presidente y un gran bloque de asambleístas. Te lo pregunto porque es complicado el tema de que, por decirte, gane un presidente y sea muy distinta la fuerza política en la asamblea. O sea, va a haber un choque y eso no va a competir. ¿Cuál sería el ideal? Presidente Sí, y asamblea. sí, eso lo repetimos en cada visita que hacemos en los territorios, que ya hemos venido visitando cada sector del Distrito 3, al cual represento. A ver, para tener gobernabilidad, Claro. que es lo que deseamos todos, sí, tenemos que ganar no solo la presidencia de la República, sino ganar en la Asamblea Nacional con un gran número de asambleístas, que sea esta conjunción que permita una gobernabilidad inmediata, rápida, expedita, honesta y transparente, que es lo que nosotros deseamos y es lo que nosotros apuntamos a ganar ahora el 20 de agosto, no Ujú, solo la presidencia, sino con un gran número de asambleístas para que lo que tenemos que hacer, hacerlo de forma inmediata, hacerlo rápido, con una gobernabilidad que permita hacerlo de esa forma. ujú. Ahora, dentro de nuestro proyecto, muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo van a luchar contra la delincuencia? Ayer en Sauce 2 que recorrimos, hoy día vamos a recorrer también Claro. otro sector de Sauces 4. Mira, el clamor de la ciudadanía es unánime, el tema de la seguridad. ¿Y qué es lo que sucede, Nelson y queridos ciudadanos? Antes nos encerró una pandemia, ahora nos está encerrando la delincuencia. Y Así no es. solo eso, sino que está cerrando negocios también. En Sauces 2, en la calle principal, que era un Sí, sí, sí. sector bastante comercial, han cerrado varios negocios. ¿Pero por qué? Por el tema de delincuencia. Entonces, ¿qué tenemos que atender de forma inmediata? La lucha frontal contra la delincuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya lo hicimos durante los 10 años, dejamos al país como el segundo país más seguro de la América Latina. Ahora tenemos que hacer una lucha frontal, que no es solamente, yo lo he dicho, que suena un poco irónico, no es salir con una granada en la boca y a decir voy a luchar contra la delincuencia y matémonos todos. Eso no es Claro, eso así. es incluso hasta Es contraproducente porque no estamos listos para una estructural. guerra. No, y no, es lo que yo lo he dicho en otros espacios también. A ver, el país está lamentablemente sucumbido en una delincuencia organizada muy dura, pero tampoco estamos en una guerra como en otros lados. Y si Así es. pretendemos hacer eso con el país, lastimosamente va a ser la debacle total del país. Esto es una lucha estructural, que hay que luchar contra la extrema pobreza, contra la pobreza y también generar desarrollo social en el país. Porque no lo decimos nosotros, no es una agua inventada, no es que Ujú. estamos inventando el agua tibia. Cuando en un país no existe desarrollo social, los índices de inseguridad inmediatamente se Total. disparan. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar de forma estructural contra eso. ¿Cómo? Hacer una revolución ética que conlleve una depuración de la Policía Nacional, de los altos mandos, Ujú. una depuración del sistema judicial, un sistema judicial con indicadores, porque a la fecha no tenemos indicadores de gestión que nos permitan medir la producción, la eficiencia y Claro. la eficacia de los fiscales y de los jueces que deben de hacer una lucha frontal contra la delincuencia. Una policía nacional depurada, Fuerzas Armadas también. Y además, dentro de todo esto, tienen que ingresar los otros sectores sociales, Ministerio, el Bienestar Social, tiene que entrar el MIES, tiene que entrar el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tenemos que generar fuentes de empleo
es una forma de luchar también contra la delincuencia. No es solamente Así es. armar a todo el mundo y salirnos a matar. Esto es estructural y así hay que verlo. Y que esto sea duradero, Ferdinand, porque, o sea, comprendo que de pronto sí existe un sector que diga, no, es que hay que coger y meterlos presos y allá que se maten porque son escorias que no significan nada para esta sociedad. El problema es que, sí, está bien, hay que, me imagino yo, también fortalecer a la policía, combatirlos, pero si solo se dedica a eso, se parcha nomás, porque viene debajo este caldo que ya venía, que ya vino, porque son 6 7 años que se desbarató la cosa. Y si tú lo pones, si te pones a pensar, Ferdinand, en esa época un niño de 7, ya a estas alturas 14, 15 ya está en vía delincuencial. O de 10 ya tiene 17 y ya te asalta, te mata. Sí, por eso decimos, o sea, una revolución ética primero que combata lo deshonesto que hay en las instituciones. Esa depuración nos va a permitir activar lo bueno de estas instituciones y, como tú bien decías, brindar el equipamiento necesario, suficiente, hacer los controles como antes se hacía. Acuérdense que, Claro. que antes se hacía la prueba del polígrafo para ciertos elementos policiales, los altos mandos, porque si estás podrido desde acá arriba, lamentablemente hacia abajo no vas a tener muchos resultados. Hay que hacer eso, hay que reestructurar o refundar el sistema de rehabilitación social. ¿Cómo? Una de las cosas que nosotros proponemos es recuperar el Ministerio de Justicia, que era Claro. el ministerio que se encargaba de la coordinación con el sistema de rehabilitación social, con el sistema de justicia para los casos de alta peligrosidad en el país. Es una lucha estructural. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo, esa es la gran diferencia. Claro. Nosotros ya no vamos, nosotros no estamos para improvisar, los ecuatorianos ya no podemos improvisar, los ecuatorianos ya no podemos experimentar, no podemos cumplir caprichos de niños ricos. Los ecuatorianos estamos para que llegue gente con experiencia, con capacidad a resolver y a proponer planes que sean ejecutables en tiempo y espacio con decisiones firmes en carácter político. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí, lo haremos porque ya lo hicimos una vez, ahora lo haremos mucho mejor todavía. Claro que sí, bueno, y devolvernos la paz y la tranquilidad y la estabilidad, que eso es lo que más se quiere también en este país. Ferdinand, una preguntita que he estado rondando en estas semanas. Si ustedes, o sea, hablando de ustedes como asambleístas o como asamblea en general, eh, repiten, ¿se puede retomar el juicio a Lazo o no? A ver, sí se puede retomar por una sencilla razón, más allá de que sea retomar por los mismos hechos, por las mismas causales, se puede retomar porque un año posterior a que una persona sea funcionario público y que esté sujeto al control político, puede ser, puede ser sancionada políticamente por la Asamblea Nacional. Ok. Entonces, sí se puede retomar por otras causales, que créame, Nelson y ciudadanos, causales es lo que más va a sobrar Ah, para este. ok, pero, o sea, no por las mismas que se pasaron, o puede ser por las mismas. O sea, Puede Ferdinand, ser, de cero empieza ajá, el trámite. tiene que empezar de cero el Ok, trámite, ok, ok, ok. porque recuerde usted, eh, bueno, el tema, aquí hay una discusión que le hemos mantenido con unos compañeros Ya. en materia jurídica. Aquí hay una discusión porque el presidente Lazo no dejó que concluyera la votación. Claro, no Es entraron a decir, votación. interrumpió la activación de un modo de este sistema democrático y constitucional para la destitución del presidente. Entonces, podemos retomar ese camino, que es un análisis bastante bueno. Yo considero que sí, pero lo que yo indico es, abriendo un poco el espectro, no solamente eso, podemos proponer también por otras causales por las sanciones políticas. Y es lo que nos hemos dicho. Ok. O sin odio, pero sí hay que generar en el país justicia social y justicia política. Y estas personas que han destruido el país tienen que responder no solo políticamente, sino ante la justicia ordinaria también, porque producto de la incompetencia, de la incapacidad
de estas personas, lastimosamente nos estamos desangrando. Ujú. No, sí, y definitivamente la pagamos nosotros. ¿Qué pasa con las otras autoridades, Ferdinand? Por ejemplo, han existido muchísimas denuncias, justamente ahora que no están ustedes, o sea, que no está la Asamblea, en torno a la Fiscal General de la Nación. En algún punto se hablaba de una fiscalización. ¿Van a tomar ese camino también como bancada? ¿Van a ir a la fiscalización? Porque ese es otro de los roles importantes, como lo decías, fiscalizar y legislar. ¿A Diana Salazar? Mire, sí, no solo lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado, que en un momento se convirtió en un sistema lo usaron políticamente para persecuciones desmedidas. Ahí no se perseguían causas, sino que se perseguían personas. Evidentemente, pues habría que hacer una fiscalización a lo que corresponde al sistema de justicia y por ende, pues a la Fiscalía General del Estado. Sí, 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 eso es importantísimo porque también es un clamor ciudadano el tema de la vigilancia, el control de todo lo que se viene. ¿Cómo está la campaña, Ferdinand? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo es el recibimiento de la gente ahora que están en este proceso que es bastante corto? ¿Eh? Sí, nos quedan 45 días al día de hoy. Nosotros ya estamos caminando, ya estamos visitando los sectores del Distrito 3, el cual a la fecha me honro encabezar. Nosotros estamos visitando, mire, el recibimiento de la gente es muy bueno, de verdad que nos llena, nos motiva, nos llena de alegría, pero a la vez nos entristece ver cómo nuestra gente está sufriendo. En el sector de Cristo de Consuelo, la gente lo que clama y lo que pide, lo, personas entre edades de entre 30 a 50 años, lo que te piden es seguridad, seguridad, seguridad y trabajo. Ujú. Los jóvenes de entre 20 a 35 años, lo que te piden es que ellos puedan seguir estudiando, que puedan trabajar. Y claro, ese sistema de becas, ese sistema de créditos, ese sistema de acceso Ujú. a una universidad, de acceso a un estudio digno, es lo que tenemos que retomar. Ujú. Luego, en Sauces 2, lo que la ciudadanía, y parece un poco anecdótico, pero es la realidad. Ayer en Sauces 2, del 100% de las personas, digamos, de cada 10 personas, las 10 lo que clamaban e imploraban era seguridad, Claro, ese es un porque es un problema sector grave. bastante comercial y Ujú. lastimosamente se están viendo obligados a cerrar sus negocios. Y por ende, si cierran sus negocios, no tienen dónde más trabajar, no tienen una fuente para llevar el alimento a su hogar. Y por ende, ¿qué es lo que la gente inmediatamente recurre? La Claro. migración que bien nos está matando. Entonces, es triste lo que estamos viviendo. Es esperanzador cuando la gente nos recibe y la gente dice, necesitamos que vuelva el gobierno de Correa, necesitamos que regresen, Claro. necesitamos de ustedes. Y claro, nos llena de mucha esperanza, nos llena de mucho compromiso, pero a la vez sabemos que hay un problema latente que atender de forma inmediata y para eso nos hemos preparado. Si tú ves dentro de las listas que se han conformado, no solo en el binomio, que es un Así gran es. binomio, Luisa es una mujer manavita, muy aguerrida, muy capaz, muy leal, comprometida con el país, tiene experiencia. Andrés, dicho sea de paso, también un gran economista que Ujú. sabe cómo enfrentar la realidad económica del país, cómo recuperar ese flujo económico en el país. Dentro de la lista de los asambleístas, si tú te pones a observar, se ha reunido una diversidad entre experiencia y juventud, capacidad también, pero toda esta diversidad entre experiencia y juventud siempre está llena de capacidad y con experiencia de personas que ya han trabajado en materia pública. Claro, ese Entonces, es la cosa formadas está comprobada, dijo estrategias. uno ahí. Igual con Luisa, que particularmente ha tenido un trabajo bastante operativo y de coordinación en la época de Rafael Correa, cuando supe conversar con ella, que era la que manejaba incluso el tema organizativo del gabinete, ¿no? Agenda. Del gabinete, de a ver esto, el seguimiento de obras. Eso es importante. Ferdinand, Andrés Seminario en una entrevista dijo que posiblemente para el 2025 Correa sea candidato. ¿Qué tiene que pasar para que Correa pueda ser candidato en unas elecciones futuras o regrese al país? Sencillo, jueces honestos en la Corte Nacional, jueces transparentes e imparciales
que revisen Ok, un proceso judicial de persecución y que den un dictamen, una decisión final honesta y transparente. ok. Con eso, yo te garantizo que revisado ese caso, pueden poner 10 abogados del ámbito que requieran y todos van a llegar a una misma conclusión. Es una desfachatez, es una vergüenza y lo que ese caso va a tener como conclusión va a ser eso, una desfachatez, Y, una vergüenza en materia jurídica. Ferdinand, ¿y ese proceso de revisión no se lo puede hacer ahora? O sea, ¿no se lo puede pedir ahora? Podríamos hacerlo ahora. La gran pregunta que nos debemos hacer es si la Corte Nacional que tenemos, no digo todos, siempre hay Claro. honrosas excepciones que sacarse el sombrero, está lista para hacerlo de forma honesta, transparente, objetiva e imparcial. Si fuera el caso, pues evidentemente podría hacerse. Habría que ver también la defensa de nuestro máximo líder, cómo está planteando la estrategia. Esa Claro, parte ya no claro. conozco a profundidad, pero insisto, con jueces transparentes, honestos, objetivos, imparciales, créeme que eso no hubiera pasado ni siquiera de una investigación. Claro, no, no, y también el tema de la casación que fue muy rápida cuando se suponía que iba a ser candidato a vicepresidente y de forma mágica se resolvió y casi que un día antes y también el tema de, recuerdo tanto que le hicieron problema por no estar presente cuando sí se podía, no sé si te acuerdas, Eso fue en el que 2019. no, es que quería que venga y fue con el CNE de ahora, que a Sí. propósito existieron denuncias de la señora Pic que ustedes supuestamente están queriendo hacer ahí algún chanchullo con el CNE. Yo decía, ¿cómo pueden hacerlo si el CNE actual ha sido el que más se ha opuesto a ustedes? Nosotros cuando conversamos con el social cristiano, pactamos con el Con social Nebot. cristiano, votamos en algo con el gobierno que en su Pactaron con momento Lazo. pactamos con Lazo, conversamos con algo, resuelven a favor de la Revolución Ciudadana, pactaron, pues, mire, con todo el mundo dicen que nosotros hemos pactado. Nosotros mantenemos una línea muy clara, muy frontal y así la hemos hecho conocer. Eh, dentro de lo que es el CNE, lo que deseamos, anhelamos, es que se actúe con absoluta transparencia. Lastimosamente no fue el mejor recibimiento que se tuvo a la inscripción Claro, de nuestro bastante matrimonio, feo. la agresión que sufrió Luisa. Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? Luisa, para concluir la idea también, yo tuve la oportunidad de trabajar con Luisa en la asamblea en varios casos de fiscalización que No, perfecto. fueron llevados por ella a la comisión a la cual yo presidía, que era la Comisión de Transparencia, y les puedo decir con absoluta sinceridad, es una mujer muy capaz, muy comprometida, una mujer muy leal a sus principios y sus convicciones. Y es lo que necesitamos. Mira, Claro. históricamente va a ser la primera mujer presidenta en el país. Va a ser un hecho que va a marcar un hito muy importante en el país y así debemos de verlo. Nosotros decimos en los recorridos, fuera de las banderas políticas, pongamos a analizar cada una de las posturas, cada uno de los candidatos, las experiencias. Ya no podemos improvisar, tenemos muy poco tiempo, Claro, un año, 6 meses, claro. que se podría hacer del gobierno. No tenemos oportunidad para improvisar, para experimentar. Es el momento de, al día en que te sientes, llegar a tomar decisiones fuertes que vayan a resolver estos problemas graves que existen en el país. Ferdinand Álvarez, chévere, muy bacán. Esperando que todo salga bien, esperando que esto, sinceramente, de corazón, se resuelva el 20 de agosto a las 12 de la noche. Yo creo que ya a esa hora hay un resultado. Ojalá, sinceramente, para que la tortura no se alargue tanto y que se acabe y este señor no pueda estar 2 meses, 2 meses ahí haciendo nada, calentando el puesto y haciendo tonteras. Ferdinand, tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Gracias a toda tu fiel audiencia. Siempre es un honor acompañarlos y conversar. Y sí, esperamos que este 20 de agosto se resuelva todo en una sola vuelta. Es lo que estamos nosotros convencidos de que así va a ser. El clamor de la ciudadanía, tanto de nuestro propio voto duro, como se Uh denomina, -huh. y de las personas que antes quizás no confiaban o no creían en el proyecto, actualmente se han dado cuenta de que antes estábamos mejor y de que es momento que regrese este proyecto de la Revolución Ciudadana
que dio calidad de vida a los ecuatorianos, que le dio dignidad a los ecuatorianos. Y es por eso que este 20 de agosto estamos seguros que vamos a resolver este tema en una sola vuelta, que es lo que todos deseamos, todos anhelamos, y que de ahí en adelante, pues bueno, sea el resurgir de la patria junto a todos los ecuatorianos. Que así sea. Nos vemos, Ferdinand. Chau, chau. Un abrazo. Muy bien, amigos, ahí estuvo Ferdinand en esta primera etapa de las entrevistas. Y por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito, 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 Quito. Pilas, Casa Toledo, y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio. Compra ya, compra con tiempo. Stand Up en Quito, compra las entradas y apoya el arte y el talento. ¡Ya!